antes de NAFTA, antes del Telecán, nuestras exportaciones eran alrededor de 100 millones de dólares al mes. Hoy son 42 mil millones de dólares al mes. Entonces se pueden dar ustedes una idea del cambio y tan dramático que ha experimentado la economía. Entonces aquí vean, si ven el PAI, les dice cómo está, digamos, distribuida la demanda agregada del país. Van a ver ustedes que el 50% es consumo privado, que eso es un buen componente, es el componente más grande de la demanda agregada, y las inversiones, tanto públicas como privadas, son prácticamente nulas. Ahí ustedes ven que la inversión pública es 2% del total de la demanda agregada. O sea que vía gasto gubernamental es muy difícil que suba la demanda agregada porque tiene una participación muy pequeña, ¿no? Y la inversión privada, ustedes van a ver que es el 27% del Producto Interno Bruto. No, perdón, eso es las exportaciones. La inversión privada es 11% del Producto Interno Bruto y las exportaciones son el 27%. Entonces, de tamaño, las exportaciones son el segundo componente de la demanda agregada, pero de crecimiento en el tiempo ha sido mucho más el crecimiento de las exportaciones que de la propia, que del resto, incluido el consumo. Entonces, esta es, digamos, una situación con la que nos encontramos en donde el motor principal de crecimiento ha sido en las últimas, digamos, años o décadas, las exportaciones. Podemos pasar a la que sigue. Entonces, vamos a analizar algunas de estas que van a ver, digamos, van a ustedes a notar la caída dramática de estos momentos, ¿no? Si ven, consumo privado viene creciendo, venía creciendo alrededor de 2%, con la caída, ahora la reposición del consumo privado no va a ser fácil. Hay varios elementos que podrían definir, digamos, que podrían impulsar el consumo privado. Yo creo que el más importante de todos, por paradójico que parezca, son los envíos de dólares de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, que ha crecido, las remesas han crecido enormemente. Eso ha llevado a un crecimiento del consumo privado básicamente o fundamentalmente para bienes duraderos, porque es típico de que cuando se va algún mexicano a trabajar a Estados Unidos, ahorre, le envíe dinero a sus padres, a sus familiares, y con eso se compren un refrigeradorcito, una televisión, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida en que las remesas ayudarán al consumo privado a crecer, que como les dije, ese es el componente más importante de la demanda agregada. La otra es si los programas sociales del gobierno mexicano que se han introducido en los últimos meses, desde que empezó la nueva administración, también puede ser un elemento importante para impulsar el consumo privado. Lo que es claro es que tenemos que buscar una manera de que esto crezca nuevamente, y no es trivial encontrar cuáles son los principales determinantes para que haya un crecimiento del consumo privado. El consumo gubernamental ha crecido, no ha caído dramáticamente, pero a una tasa de 1.7%. Eso realmente no nos va a sacar de ningún problema de estancamiento de la economía. El problema más serio es, y ahora paso a las exportaciones, es que si ustedes ven cómo venía la caída, y lo voy a ver en un momento, cómo venía la caída del PIB en el país, y encima de eso se nos vino la crisis. Entonces es un poco, estamos en una situación en donde llueve sobre mojado, ¿no? O sea, ya veníamos mal y veníamos prácticamente con una recesión, y a eso le cayó el virus y nos llevó a una situación de franco estancamiento en prácticamente todos los frentes. Lo que nos ha ido salvando es la gráfica de exportaciones que tienen ustedes ahí, en miles de millones de dólares, de pesos, perdón, y van a ver que tiene una tasa de crecimiento, incluido la caída con la crisis, de 5.3%. Pasamos a la próxima, Marina, por favor. La inversión privada, 1.3%, es francamente baja. Es muy importante porque la inversión pública ha venido creciendo a 0.5%, porque el fuerte del gasto público no ha estado en inversión pública, ha estado más bien en gastos corrientes de personal, etcétera. Pero la inversión pública en
digamos, en lo que son típicos elementos del sector público, que es infraestructura, energía, etcétera, ha sido muy baja. Y parte de eso que explica, digamos, esto explica parte importante de la caída de Pemex, porque no ha habido inversión creciente y no tienen los recursos para hacerlo. Entonces, en términos de inversión, vamos en estos años por venir a depender más de la inversión privada que de la inversión pública, de manera muy distinta. Porque vean ustedes, aquí estamos alrededor de 500, el punto más bajo de la amarilla es alrededor de 300 y pico, 400 y pico, y la privada en la izquierda es casi 1.500 millones de pesos, ¿no? Pasamos a la próxima. Vean ustedes lo que ha pasado con la inversión privada, pues, digamos, o con la formación bruta de capital. Cayó con la pandemia 20%. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿cómo podemos hacer crecer la inversión nuevamente? Y de manera más dinámica que lo que estaba antes de la pandemia. Y para facilitar la discusión, yo simplemente pongo que la inversión es función de las tasas de interés y de la confianza de los inversionistas. Si la tasa de interés es muy alta, la realidad es que la inversión sufre, porque la inversión privada sufre porque los inversionistas, si están recibiendo una tasa de interés muy alta, pues simplemente colocando sus recursos en la banca, etcétera, puede estar recibiendo rendimientos muy mayores a las ganancias esperadas que tendría un inversionista que pusiese dinero en infraestructura, en lo que fuera. Entonces, es obvio que con tasas de interés crecientes, la inversión baja. Por fortuna hemos tenido tasas de inversión decrecientes y yo creo que todavía hay un espacio para que bajen más. Y el otro elemento que es imposible de ignorar es el problema de la confianza de los inversionistas. Ha caído enormemente, ha habido, en mi opinión, malos anuncios y malas decisiones, y creo que esto ha ocurrido de manera consistente en los últimos 2 años, o casi 2 años, empezando con el tema del aeropuerto, en donde se generaron muchas inquietudes entre los inversionistas de con qué seguridad pueden invertir. Por eso fue muy importante que sacaran y digamos, firmaran el TEMEC, que es lo que le da cierta tranquilidad a los inversionistas. Y ahora estamos empezando a ver hasta ahora ya proyectos comunes. Entiendo que el lunes van a presentar un nuevo paquete de inversión extranjera, en infraestructura y en energía. Y ya se presentó un paquete previamente hace unas semanas. Esperemos que esto dé un jalón, pero es indispensable que la inversión en el país crezca.